La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Buenas tardes a todos. Agradezco una vez a Rubén Borbolla y desde luego a los organizadores de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el que me hayan invitado de nuevo a acompañarlos en este importantísimo y estimulante evento de libros, libreros, estudiantes, estudiosos, que ya se ha convertido en una parte viva, muy importante de la cultura y el conocimiento que se producen en esa universidad y que se difunde en una medida creciente, no solo en el Estado, sino en el país. En esta ocasión, en comunicación con los colegas de la feria, pues convinimos en utilizar el tiempo en que yo les relatara de una manera esquemática, dado el tiempo y dado la circunstancia, el planteamiento más reciente hecho hace unas semanas por un grupo de reflexión y trabajo intelectual y académico que lleva el nombre del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Este planteamiento del que voy a hablar es un memorándum que hemos dirigido a la opinión pública, al H Congreso de la Unión, al gobierno federal y a la presidencia de la República y a través de los circuitos electrónicos, pues a muchos colegas, gente interesada, etcétera. Yo, por ejemplo, lo acabo de hacer hace unos días por este tipo de vías, por Zoom, en ese caso, ante el grupo de los 21 de Tijuana, Baja California. Y su principal propósito es persuadir a la opinión pública y a los poderes del Estado de que es importante, de que es urgente llevar a cabo una reorientación de la política económica que hasta la fecha se ha venido aplicando bajo la inclemente tormenta de la pandemia producida por el virus COVID-19 y la crisis económica que produjo nuestra decisión de la sociedad mexicana y del Estado mexicano de suspender las actividades económicas, productivas, comerciales, en un sinnúmero de sectores y ramas de la producción, manteniendo en activo solo a lo que se consideró como actividades esenciales. La política económica, vale la pena decirlo, sin mayores desarrollos, es un proceso político-social que se nutre del conocimiento de la economía y que busca inspirarse e ilustrarse acudiendo a experiencias históricas sobre circunstancias parecidas y acudiendo también a lo que los pensadores de nuestra disciplina
nos han dicho al respecto en la actualidad y en el pasado. Es entonces un proceso político, social e intelectual y académico que tiene que pasar por una serie de filtros para, por un lado, tratar de ser eficaz en cuanto a sus propósitos y tratar de ser legítimo en cuanto a la aceptación que logre de la sociedad y de los grupos organizados de la sociedad para así configurar o reconfigurar lo que es indispensable para que cualquier política económica tenga un mínimo éxito, que es unidad, cohesión, entendimiento y convicción de muchas fuerzas sociales que en la vida cotidiana aparecen siempre como adversas, diversas o de plano confrontadas. Bueno, este grupo, el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, se formó en 2009 al calor de las deliberaciones que estábamos teniendo muchos mexicanos de la academia, de la política, del mundo organizado de los órganos colegiados y representativos del Estado, del propio Poder Ejecutivo de entonces, sobre lo que se llamó la Gran Recesión. Algunos de ustedes lo recordarán, y los debates sobre una política económica que era necesario para amortiguar la crisis y favorecer la recuperación económica lo más pronto que fuera posible. Esa preocupación la teníamos muchos mexicanos y la tenían muchos habitantes de este mundo cada vez más estrecho y cada vez más intensamente interrelacionado. Se discutía en Estados Unidos, se discutía en los foros de la Unión Europea, ante lo que parecía venir como un tsunami imparable e implacable que podía llevar al mundo a los momentos que el mundo el mundo de ayer vivió, por ejemplo, en lo que se llamó la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, que arrancara como epicentro en los Estados Unidos de América, como está ocurriendo ahora, pero que muy pronto se desparramara en todo el mundo, produciendo de una crisis financiera a una crisis económica que implicó el despido, el desempleo de millones y millones de trabajadores y el cierre de cientos de miles de empresas en los propios Estados Unidos, en Europa, pero también en los países que entonces apenas buscábamos despertar a nuevos futuros, en el caso nuestro, después de concluida la guerra civil que siguió a la Revolución Mexicana. Aquella Gran Depresión, algunos de ustedes lo recordarán, devastó el mundo económico de entonces, pero no solo eso, provocó el desplome de muchas estructuras políticas organizadas en torno a la democracia liberal como se le entendía entonces. Esas democracias cayeron por sus propias contradicciones, por la propia movilización social que la caída económica producía y por el embate de una alternativa, vamos a llamarla así, entrecomillada, proveniente de un nuevo pensamiento autoritario y xenofóbico o de nacionalismo extremo, como era el pensamiento de los fascistas y de los nazis que devastaron esas estructuras políticas y buscaron imponer un nuevo orden milenario para luego caer junto con todos los países del mundo en una guerra mundial de proporciones catastróficas, con implicaciones destructivas gigantescas en términos de infraestructuras físicas y humanas, provocando la muerte de millones y millones de personas.
Bueno, en 2009 muchos temíamos que podía venir algo así, y por eso insistíamos ante el gobierno de entonces de que era necesario actuar con premura y con firmeza, aun si no tuviéramos todos los pelos de esta burra terrible en la mano. Eh, Logramos que el Congreso de la Unión convocara sesiones abiertas para reflexionar sobre el tema, y en alguna medida la Secretaría de Hacienda de entonces actuó en consecuencia con lo que se estaba haciendo en muchos otros lados, particularmente en los Estados Unidos, ya entonces por parte del nuevo gobierno encabezado por el presidente Obama, que consistía en actuar de inmediato frente a la caída económica, no esperando que la economía se repusiera automáticamente, sino inyectándole recursos desde fuera, es decir, desde el Estado, y como ocurrió en Estados Unidos, desde el Banco de la Reserva Federal, que es el que controla los dineros en aquella nación, como ocurre en nuestro país con el Banco de México. Bueno, al calor de toda esta circunstancia y todos estos temores, un grupo de mexicanos decidimos organizarnos para reflexionar, para pensar, para discutir y en la medida de lo posible para generar propuestas para la sociedad y para el gobierno, buscando enfrentar la crisis, salir de ella lo menos afectados posibles, y luego, en el curso del tiempo, llegamos a la conclusión de que no solo era la crisis, con sus impactos devastadores en materia financiera y ya económica y productiva, sino que también teníamos en nuestro país una estructura económica y social muy frágil, muy endeble, que había perdido su dinamismo histórico y que en consecuencia nos llamaba a comenzar a pensar ya no solo en cómo enfrentar la crisis, sino en cómo enfilar a nuestro país por un nuevo curso de desarrollo que garantizara dinamismo económico, pero también bienestar social sostenido con base en un empleo creciente y en unas instituciones con recursos suficientes como para cerrar las brechas que años de crisis habían abierto en nuestra estructura social, provocando cuotas de pobreza y desigualdad que 30 años antes muchos pensaban haber superado y dejado atrás gracias al desarrollo económico del país e incluso gracias a las transformaciones propiciadas años después para construir en México una economía abierta y de mercado, transformación que, como ustedes saben, fue coronada con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993. Lo que no hubo en nuestro país fue crecimiento económico sostenido y alto, como lo requiere una demografía como la que tenemos, crecientemente poblada por jóvenes y jóvenes adultos que reclaman empleo, educación, capacitación y nuevas formas de atención de su salud. Bueno, bajo estas coordenadas empezamos a trabajar y hemos producido pues muchos documentos, reflexiones a lo largo del tiempo. Y estábamos en esa reflexión preocupados por los índices de recesión económica, no aguda, pero recesión al fin y al cabo, con los que empezaba el nuevo gobierno que había llegado a la presidencia de la República en 2018 con un triunfo que sorprendió a no pocos y que le permitió al nuevo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, reclamar un reconocimiento como presidente legítimo de México, que además contaba con mayorías significativas en el otro órgano
de poder representativo del Estado, que es el Congreso de la Unión. La economía, sin embargo, no estaba funcionando como lo requería una sociedad que ha pasado ya demasiados años sometida a un crecimiento económico muy lento y consecuentemente a la generación de un empleo muy precario, muy deficiente e incapaz de generar los excedentes necesarios para enfrentar los temas del malestar social, de las carencias y de las brechas. Hemos buscado, una vez que estalló la llamada pandemia, una vez que se reconoció que en efecto era una pandemia que nos iba a afectar a todos sin distingos de regiones, edades, profesiones e incluso clases sociales, pues tratado de, por así decirlo, ponernos al día y contribuir a un mejor conocimiento de lo inmediato. Y así elaboramos un primer documento que llamamos Cambiar el rumbo, el desarrollo tras la pandemia, en el que logramos reunir a un importante grupo de mexicanos convencidos de que es posible hacer buena política económica y social con base en la evidencia y con base en el conocimiento. Buena parte de los miembros del grupo, ustedes conocerán la nómina más tarde, lo hicieron y otros colegas universitarios, tanto de la UNAM como de otros centros de educación pública y privada superiores y de investigación científica, acudieron a nuestro llamado y pudimos elaborar que es un libro electrónico y que lleva este título, Cambiar el rumbo, el desarrollo tras la pandemia, y que pueden ustedes consultar en la página del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo dentro de la página de la UNAM. Es de acceso libre para todos y pueden ustedes consultarlo y confrontarlo no solo con lo que pensábamos en ese entonces, por ahí de marzo o abril de este año, sino con lo que ha estado ocurriendo más adelante. Y ahora hemos pues constatado que si bien no caímos en una debacle nacional que incluyera la ruptura o la demolición de nuestras instituciones básicas, que afectara, que pusiera en la calle y en la intemperie, en la indefensión y la desprotección a millones y millones de nuestros compatriotas. Si bien eso no ha ocurrido, tenemos que aceptar y asumir que la crisis sanitaria persiste y que, como se suele decirse, ante una situación extraordinaria, imprevista, como la que vivimos de febrero en adelante en este país y en prácticamente todo el resto del mundo, no se ha llevado a cabo una política a la altura de este carácter extraordinario de la coyuntura. Que la política que se ha seguido era la política diseñada para otras circunstancias y prioridades. La que aprobó el Congreso de la Unión cuando aprobó el presupuesto de egresos para el presente año y aprobó la ley de ingresos también para este año. Y que necesitábamos un cambio en esta política económica. El confinamiento y sus efectos sobre la economía eran inevitables. No podíamos no suspender actividades, no podíamos no decretar un confinamiento
que debería ser incluso instrumentado de manera más rigurosa, con más disciplina de parte nuestra. Pero gracias a lo que logramos con este confinamiento, pusimos un coto relativo al avance de la pandemia que parecía capaz de ahogarnos a todos. La economía ha sufrido, ha resentido estragos terribles por las decisiones que tomamos de confinarnos, de suspender la actividad y consecuentemente de suspender también el empleo. Y en parte, mucha o poca, según la región, la actividad económica, etcétera, han resentido también caídas, en algunos casos muy significativas, en los ingresos que se obtienen por la vía del salario y gracias al empleo. No pensamos que podamos ni debamos esperar una recuperación de la economía siguiendo con la misma política económica que hasta la fecha ha regido. Y debemos impedir, como gran propósito de todos y desde luego, y en primer término del gobierno, el círculo vicioso que puede generar una depresión que nos meta en un remolino que solo nos lleve hacia abajo, hacia los fondos, que luego resulta que son fondos un poco ilusorios porque todavía debajo de ese fondo hay fondos más profundos de desempleo, inactividad, pérdida de ingresos, caídas verticales en el consumo y desde luego, como he dicho, desempleo masivo. Hay que actuar entonces. Y según nuestra opinión, urge un programa de ampliación del gasto público que esté a la altura de la emergencia. El gasto público programado y aprobado por el Congreso el año pasado es insuficiente para encarar esta gigantesca caída en el desempleo o la desocupación que están sufriendo millones de compatriotas. Como es indispensable actuar con urgencia para evitar que el número de pobres extremos por razones de ingreso aumente en las magnitudes ya anunciadas y previstas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y por organismos como el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, que yo coordino. Coneval y el PUED han previsto que el número de mexicanos que podrían caer o que están cayendo en la pobreza extrema por falta de ingresos suficientes para comprar una canasta alimentaria básica podría estar entre 10 y 16 millones adicionales a los pobres extremos por ingreso ya identificados el año antepasado por la encuesta de ingresos y gastos de los hogares del INEGI y por los ejercicios respectivos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Tenemos que salir al paso de esa proyección, de esa tendencia, porque de implantarse como parte de nuestra realidad social, va a contaminar a todo el conjunto de la sociedad mexicana y desde luego va a afectar, golpeando de manera inmisericordia a nuestras capacidades económicas, las capacidades instaladas para producir bienes,
y nuestras capacidades y destrezas para producir servicios útiles para la sociedad, como los servicios en la salud, en la educación, en la investigación científica, en el transporte, en el comercio, en las actividades eh, 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 financieras, la banca, el gobierno, etcétera. Hay que entonces tomar la decisión de aumentar el gasto público y de poner en sintonía con este propósito de salir al paso de un agravamiento de la recesión que ya estamos sufriendo a cuotas desconocidas e inimaginables hace muy poco tiempo, a través del gasto público, pero también a través de las acciones positivas de financiamiento por parte del Banco de México, nuestro Banco Central, apoyando al gobierno federal, y de la banca privada haciendo lo mismo, y también tratando de convertirse en una banca vinculada a la actividad de las pequeñas y medianas empresas de las que ha estado sistemáticamente alejada. Se ha dicho, con razón, que un aumento en el gasto público en estos momentos va a traer consigo un aumento en el déficit fiscal previsto y aprobado, repito, por el Congreso de la Unión el año pasado. Y es cierto, pero a circunstancias extraordinarias deben corresponder acciones y decisiones extraordinarias. Este aumento del déficit no debería atemorizarnos, y tampoco debería atemorizarnos el incurrir en un endeudamiento suficiente como para llenar ese déficit. Si lográramos gastar pronto y mucho en los muchos mexicanos que lo requieren, en las empresas que hasta hace poco producían y daban empleo y ahora están paradas o suspendidas, en los mexicanos que han sido desempleados o desocupados y que están refugiados en esto que se llama la actividad económica no activa. Muchos mexicanos que ya no buscan empleo, pero que no están empleados y que estarían dispuestos a emplearse si se les ofreciera un trabajo. Son millones de mexicanos los que componen este nuevo ejército de desempleo y desocupación, un ejército de reserva que sin embargo no tiene un horizonte favorable para dejar de serlo y convertirse en un ejército, en una fuerza de trabajo en activo y ganadora de ingresos para sufragar los gastos de su familia y de él mismo. Esta acción concertada debe convocarla ya el gobierno federal, y deben estar con él en esta convocatoria las fuerzas sociales organizadas y que son decisivas para enfrentar una circunstancia tan desfavorable y agresiva como la que estamos enfrentando. Nada más piensen en una cosa. En abril, mayo, el Producto Interno Bruto cayó cerca de 18% en comparación con el primer trimestre del año pasado. Esas son caídas de ciencia ficción que nunca, ni siquiera en la Gran Depresión de los años 30, había experimentado aquel México, que era muy diferente del México de hoy. Y la proyección hecha por los bancos privados consultados por el Banco de México y por otros organismos de estudio de la economía mexicana, por la banca internacional, es que la economía
probablemente decrezca entre un 8 y un 10% en promedio este año. Eso significa aproximadamente que se perderán alrededor de 2 millones de empleos formales, es decir, de empleos que tienen contrato de trabajo y acceso a la seguridad social. Entre comillas, lo mejor del empleo con el que hasta la fecha contamos en México. De ese tamaño es el reto que nos ha planteado la pandemia, derivada luego en crisis económica abierta, y que al iniciar el segundo semestre del año no tiene visos claros de que pueda ser superada pronto y con base a las fuerzas propias con las que cuenta nuestra economía política. Necesitamos actuar desde fuera, entre comillas, por así decirlo, sobre esta economía política tan afectada, tan desvencijada. Tenemos que entonces organizarnos para una acción que, empezando por un incremento en el gasto público, una transferencia masiva de recursos a los desocupados, a las empresas suspendidas, pero que son importantes para la vida económica y productiva de nuestro país, evitando que quiebren y nos lleven a una circunstancia de desempleo todavía más grande que el que ahora estamos enfrentando. Necesitamos poner en movimiento nuestros tejidos y músculos institucionales, nuestra banca de desarrollo, nuestras agencias vinculadas a la política social y a la superación de la pobreza, con un objetivo central, prácticamente único: evitar que la recesión se profundice y se vuelva una depresión devastadora, y sentar las bases para una recuperación lo más pronto que sea posible, para desde este momento de recuperación volver a pensar en serio en las reformas económicas y políticas necesarias para darle sentido a un nuevo curso de desarrollo. Nuestro gran desafío es ser capaces de movilizar los recursos con que contamos, muchos de los cuales están paralizados o congelados. Y para eso la acción del gobierno a través del gasto es indispensable, como puede ser muy importante la acción de la banca privada y pública para acercarse a las empresas de todos los tamaños y ponerlas en movimiento con apoyos financieros y programas de recuperación bien diseñados. La deuda no es algo que deba gustarnos, pero es un recurso al que no podemos renunciar, como lo han hecho buena parte de los países del mundo, tanto en las economías que llamamos avanzadas como en las economías que llamamos en desarrollo, como la nuestra. En prácticamente todas ellas se ha aumentado el gasto para defender al empleo y defender a la empresa que da el empleo. Se ha incurrido en déficit y necesariamente se ha recurrido a la deuda. Pero para evitar que la deuda se convierta luego en un problema adicional, como aquellos que vivimos hace algunas décadas, es indispensable que comencemos a pensar y que el Congreso de la Unión y el Estado en su conjunto, incluyendo a los otros órdenes de gobierno, comiencen a discutir la necesidad y la conveniencia de llevar a cabo en nuestro país una reforma fiscal, tributaria y hacendaria que se convierta en uno de los ejes principales
del programa hacendario para México en el 2021 y años que siguen. Entonces, aumentemos el gasto, no le tengamos miedo al déficit, asumamos los riesgos que implica un mayor endeudamiento, pero entendamos que ese endeudamiento tendrá que ser visto como un recurso transitorio, suscrito a la superación de esta emergencia que se está volviendo o se puede volver tragedia. Y por eso hay que afrontar un hecho que solemos soslayar en el discurso económico, en el discurso político o en la conversación cotidiana. Somos un país muy grande, con una economía grande, que sin embargo no ha podido dar lugar a una sociedad justa y mucho menos ha sido capaz de canalizar los recursos suficientes como para superar la pobreza de masas que actualmente nos caracteriza. Y entre otras cosas, esto se debe a que la economía ha crecido muy poco ya por mucho tiempo, más de 3 décadas. Pero también se debe a que el Estado mexicano, que muchos consideraban superpoderoso, que el gran poeta Octavio Paz tachó de ogro filantrópico, es un Estado muy vulnerable desde el punto de vista fiscal y financiero. Es un Estado que no recauda lo que es mínimamente necesario para producir los bienes públicos que se requieren para el bienestar básico y para darnos a todos lo que hemos ido perdiendo alarmantemente, que es la seguridad cotidiana y de la vida pública en nuestro país. El Estado no cuenta con los recursos mínimos necesarios y para eso es indispensable que aumente su capacidad recaudatoria, que aumente los ingresos propios, los que son el producto de las contribuciones de todos los ciudadanos, y que a partir de ahí pueda garantizar el pago adecuado y oportuno de este endeudamiento sin provocar el recelo, la desconfianza del mercado, los mercados financieros internacionales a los cuales estamos pues muy vinculados, pues entre otras cosas por nuestro tamaño, por la importancia de nuestra economía y por nuestra pertenencia a ese gran proyecto de integración regional que es el ahora llamado Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Pongamos la mirada en lo inmediato, que encierra muchas posibilidades trágicas, pero elevemos la mirada también, pensemos ya en la discusión que hay que reclamarle a los partidos y sus legisladores que lleven a cabo ya pronto, al calor de la discusión sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y su correspondiente ley de ingresos para 2021. E insistamos en que la pandemia no la vamos a dejar atrás porque sí o por nuestras virtudes intrínsecas, y que la economía no se va a recuperar, mucho menos va a dar lugar a horizontes de un nuevo desarrollo, de bienestar social, de justicia social, si no actuamos ya con ella y sobre ella para evitar que esta situación de decaimiento de la economía tan dramático como lo estamos experimentando se convierta en una recesión profunda y de largo plazo. La acción en materia de política económica, entonces, tiene que aceptarse como un derecho y una obligación ciudadanos. Tiene que ser auspiciada
por el Gobierno de la República y por el Congreso de la Unión, y debe ser acompañada y enriquecida por la participación de los empresarios, pero también de los profesionistas y de los académicos, como somos, supongo, buena parte de lo que nos hemos dado cita en esta generosa feria universitaria del libro. Tenemos que ir adelante, asumir lo extraordinario y grave y peligroso de la situación en la que estamos, no vamos a estar, en la que estamos ya viviendo, y ponernos de acuerdo, organizarnos para generar lo que hemos tenido en otros momentos de nuestra historia, una auténtica voluntad colectiva que enfrente a la adversidad con miradas de mediano y largo plazo, lo que en términos de la economía política quiere decir desarrollo y Estado democrático y constitucional. Hacia allá debemos ir. Y esta es nuestra propuesta, la propuesta que encontrarán en estos dos documentos que he mencionado, el de la pandemia al desarrollo y la necesidad de reorientar la política económica. Ambos documentos están a su disposición en la página del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo o en la página del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, ambos en la UNAM. Pues este ha sido mi mensaje de hoy. Les confieso que un poco a ciegas, a partir de mucho desconcierto, porque no nos vemos las caras, ni tenemos la oportunidad de tomarnos un café después de la plática y seguir la discusión. Pero espero que contribuya a sus reflexiones y las reflexiones que auspicia esta feria que todos queremos tanto, y hagamos votos porque pronto nos podamos reunir, como se dice, de manera presencial para, repito, vernos las caras, compartir sonrisas e intercambiar algunos gestos de preocupación y desconcierto. Les deseo lo mejor y, como se dice y debe seguirse diciendo, cuídense mucho, protéjanse y protejan a los suyos. Muchas gracias por la atención que le habrán dedicado a estas reflexiones.